Cuando emocionalmente estás bien, tienes una potencia mental que no la tienes cuando estás mal, porque toda tu energía se está yendo hacia las heridas emocionales, hacia todo ese malestar que hay dentro. Pero todos estamos en nuestro propio proceso de sanar lo que nos dolió, de sanar lo que le sucedió anteriormente al árbol y de ir encajando las piezas para que no haya puntos ciegos. Y a mí eso me da mucha esperanza. No sé si la vida está escrita de alguna manera y el tema es que no sepamos leerla. La vida se está reescribiendo todo el tiempo, pero no es una escritura nueva, sino es un mismo texto que todo el tiempo se está reescribiendo a sí mismo. Las parejas que nos atraen muy visceralmente, muy hormonalmente, es esa relación en la que se tienen hijos, cuando esa relación se rompe, si se rompe, las siguientes relaciones son parejas muy diferentes. Pero porque hay diferentes propósitos. ¿Por qué la inteligencia evolutiva tiene la repercusión que tiene? Porque les doy herramientas de poder. Y personas que estaban sometidas por falta de recursos empiezan a tener una mentalidad que les da los recursos para dejar de estar sometidas y recuperar el control sobre su vida. Vamos hacia un mundo en el que... El mayor enemigo de esa transformación de mentalidad, ¿cuál es? El mayor enemigo sería la... Pues tengo un invitado muy especial hoy. Su trayectoria combina el rigor del conocimiento científico con la pasión de quien ha experimentado en primera persona la fuerza de cuestionar sus propios límites mentales. Es psicólogo general sanitario, especializado en superación de crisis y procesos de cambio, fundador y CEO del laboratorio de investigación Cognitive Science Innovation Mind Lab en Florida. Con más de 15 años dedicados a la investigación de la mente humana, ha desarrollado un método terapéutico propio orientado a la resolución de conflictos internos, la metaprogramación cognitiva, de la que hoy hablaremos. En estos momentos, además, está revolucionando el campo de la inteligencia evolutiva, que también me gustaría que nos hablara de este concepto, con un programa de enfoque integral de transformación de mentalidad. En un mundo que parece aletargado, Alexandre Scott nos invita a despertar la capacidad de elegir, interpretar y diseñar nuestra realidad desde dentro, reprogramar nuestros mapas mentales y evolucionar hacia versiones más conscientes, creativas y, sobre todo, más libres de nosotros mismos. Alexandre Scott, ¿cómo estás? Hola Raquel, pues muy contento de estar aquí contigo y de compartir este ratito. Yo más. De temas que para mí son tan interesantes. Yo sí que estoy contenta, muy agradecida. Y en prueba de ese agradecimiento me vuelvo a poner las gafas porque tengo una cosa que tú no esperas, creo que no esperas, y es que después de terminar el máster del que he sido alumna, he tenido mucha suerte de haber entrado en la edición anterior y Suerte nuestra. ¿Perdón? La suerte ha sido nuestra. Muchas gracias. Bueno, pues mira, nos hemos beneficiado mutuamente, pero yo seguro que sí, un 100%. Hemos hablado mucho los alumnos del máster y estamos todos de acuerdo en una cosa, y es que cuando tú ofreces algo, lo haces cuidando el detalle máximo, con muchísimo rigor, con mucha seriedad, profundizando muchísimo más de lo que parece que vayamos a profundizar, porque de cada texto, de cada masterclass, siempre había un fondo que parecía que iban saliendo muchas más cosas, ¿no? Y nos regalabas mucho más de lo que en principio ofrecías, porque es así. Y lo que hemos visto es que detrás de ese gran profesional, de ese personaje o persona disruptora y valiente y demás que se ha lanzado a tanto, hay un ser humano excepcional. Y yo... Es la voz general y yo solamente me hago eco de unas cuantas cosas que he ido recopilando, tanto de los alumnos como de tu equipo y alguna persona más. ¿Estás preparado? Preparado. Bueno, les he pedido frases cortitas que te definan en el entorno en el que ellos te conocen. Un visionario sin miedo a explorar, capaz de hacer fácil lo complejo. Una persona brillante que motiva con sus ideas a darle un giro a tu vida. Hábil para interpretar el mensaje tras lo evidente. Cirujano del alma. Removedor de conciencias que no te deja indiferente. El que me ha hecho despertar y poner color a la vida. Control asociado a seguridad y consciencia. Claridad sin rodeos. Extraterrestre. El que te rompe la cabeza. Un clic mental al minuto. Visión más allá de lo visible. Protección, lucidez que te desarma, sin filtros. Un desafío para evolucionar. El ojo de Sauron, el que todo lo ve. Un mejorador del mundo nato. Un gran sabio visionario disfrazado de adulto que continúa mirando el mundo con sus curiosos ojos de niño.
Quien mejor identifica la intención positiva en la conducta de las personas, esa intención positiva que es el motor profundo de sus actos y algo que a muchos avergonzaría descubrir. Quizá podrías hasta saber quién dice cada cosa. Quiero a Alex en mi círculo de 5 personas con las que más me relaciono. Mente brillante, con el corazón al mando. 10 cerebros en uno. Ve lo que los demás no se atreven a mirar, confronta y transforma aunque no quieras. Nada le hace tan poderoso como la nobleza de su corazón. Le escuchas frases que ya no te dejan vivir igual. Wow. Y muchas más que he tenido que dejar. Muchas gracias por esta recopilación. Bueno, pues yo sé que hoy nos vas a regalar muchas de esas frases que ya no nos dejan vivir igual. Y empezamos cuando quieras, papel y boli a todos los oyentes, porque esto va a ser de rompernos la cabeza. Me surge esta duda. El creador de la metaprogramación cognitiva, ¿la descubres? ¿La creas? ¿Estaba ahí esperando que alguien apareciera, como dicen de la inteligencia artificial, ¿no? Estaba ahí, solo había que descubrirla. Y era el momento y era la persona. ¿Cómo lo ves? Pues he hecho una investigación que empieza muy atrás, incluso desde el Merkaba, que es el misticismo más antiguo de la vía judía, y pasando por las visualizaciones que hacían los griegos antiguamente en las cuevas y entendiendo también ciertos sueños de los cristianos y desde la antigüedad, la visualización ha sido una parte súper importante de la vida del ser humano y de la toma de decisiones importantes que han tenido una repercusión a nivel global. Y me pareció y me parece que la psicología se ha dejado atrás algo tan bello como esa introspección, como ese mirar adentro, ver ese universo infinito que tenemos dentro y que proyecta, que muestra, que predice, que nos lleva, que lanza mensajes y que, joder, que todos dormimos 8 horas todos los días, los que tienen suerte duermen 8 horas. 8, sí. Pero pasamos mucho tiempo de nuestra vida en universos mentales, oníricos, visualizando mundos imaginarios, interactuando con personas que existen o que no existen, con representaciones, y que todo eso no está siendo observado como debería. Porque tú tiras en esa línea del sueño como terapia. El sueño es terapéutico. El sueño no es casual todo lo que visualizamos en los sueños, ¿no? No, indiscutiblemente, y esto ya forma parte del conocimiento de la psicología, sí. Que los sueños son representaciones mentales, son una especie de simulaciones en las cuales nos exponemos a aquellos miedos que tenemos para liberar emociones y para capacitarnos. Y por eso de consúltalo con la almohada, porque durante la noche hay un proceso de liberación emocional y de capacitación que hace que al día siguiente la información se haya sintetizado y seamos más capaces de tomar decisiones. Claro. Y desde muy pequeño tuve la suerte de vivir en una familia que tienen una mente muy abierta. Igual que me hablaban de varias religiones, me hablaban de diferentes campos de la terapia. Jugábamos con visualizaciones. Yo recuerdo con mi madre que jugábamos a imaginar mundos y yo pasaba de un planeta a otro y saltaba y me imaginaba la civilización que había y los pueblos y las montañas y volaba. Entonces era muy divertido porque yo tenía mucha imaginación y tengo, y eso en casa pues era algo muy alimentado. Era como algo que cuidaban mucho, ¿no? Me preguntaban qué había soñado, interpretábamos los sueños, jugábamos a mirarnos el aura, con amigos de mi madre se tiraba las cartas del tarot y yo miraba los símbolos. Entonces toda esa vía mágica, mística, simbólica, arquetípica, y todo lo que es cerrar los ojos y mirar un mundo que es mayor que aquel que tenemos fuera, es que ha estado conmigo desde que era muy, muy pequeño. Has crecido con ello, claro. Y cuando con 18, yo he pasado varias veces por el quirófano, por cosas que no cuento, pero importantes. Entonces, creo que tenía 20 años, tuve un tumor en una pierna. Eso me hizo hacerme un trabajo de terapia. Y en ese proceso terapéutico lo que vi es que había unos factores somáticos que estaban influyendo en que hubiese un malestar dentro de mí, que me llevaba a tener malos hábitos, que me llevaba a estar estresado, a somatizar, a que me pasasen cosas, ¿no? Entonces me lo traté con una operación y se arregló, era benigno por suerte y todo bien, pero a la vez descubrí que hay un factor interno que aquí hay que prestar atención, porque esta parte interna está repercutiendo en que partes de mi cuerpo no estuvieran bien.
Entonces ahí es donde entré en la PNL, es donde entré en la psicomagia, es donde entré en las visualizaciones y poco a poco pues iba llegando al límite de cada una de ellas. Y al llegar a los límites de estas herramientas y al cruzarlos veía que había más, que se podía llegar un poco más lejos. Y a través de un proceso eso me llevó a brujos, chamanes, curanderos, a ver a aquellos que realmente habían cruzado los límites. Y quienes han cruzado los límites han llegado mucho más lejos. Claro. Y recoges toda esa información y le das una estructura. Además, luego estudias psicología. Sí. Te haces el máster general sanitario, El ¿no? temido máster de general sanitario. Y ahí, ¿qué es lo que ves? ¿Por qué no avanza la psicología en ese sentido? Sí, sería un acompañamiento brutal. A ver, sí que avanza a través de mí y a partir de los próximos años. Tendemos a ver una visión lineal cuando miramos a corto plazo. La psicología se ha centrado en lo que es la patología. Y ahora que ya tiene la patología más o menos cubierta, ahora es cuando se abre a la psicología positiva, a la terapia breve estratégica, a otro tipo de herramientas que hasta ahora eran un poco más alternativas, ¿vale? Y que al MDR, por ejemplo, y que están cuestionando ciertos límites y están avanzando. Y la metaprogramación va en esa dirección. Entonces sí, se ha dejado de lado durante muchos años la visualización, la introspección, las terapias proyectivas, por ejemplo, que me parecen interesantísimas. Se ha dejado de lado para centrarnos en lo importante, que es lo patológico, el trastorno. Y ahora es donde cada vez hay más psicólogos, hay más investigación, la información está más divulgada y llega más gente, y somos más los que nos dedicamos a investigar. Y muchas veces creo que hay gente que descubre cosas. Durante muchos años están muy en contacto con terapeutas alternativos, mal llamados alternativos, porque son terapeutas simplemente que no forman parte de la vía oficial, pero sí, no es una alternativa, es una herramienta. Sí, hay gente que cuestiona las cosas y no por eso son alternativos, son disruptivos, son outsiders, ¿no? Y el problema es que para que sean escuchados hace falta que pasen por el circuito oficial. Entonces, bueno, yo decidí que estaba dispuesto a pasar por ello, entonces estudié psicología, que estuvo bastante bien en muchos aspectos, en otros no tanto, pero en muchos aspectos estuvo muy bien y después hice el máster de general sanitario y me dediqué a tener un equipo de investigación. Entonces, también el tema es que cuando tienes una herramienta como la metaprogramación cognitiva y pones en orden la parte emocional, luego desarrollar la parte de mentalidad es mucho más sencillo. Claro, quería ir por ahí un poco por seguir un orden, ¿no? Es necesario después. O sea, claramente con la metaprogramación cognitiva sanamos muchas cosas que han supuesto bloqueos inconscientes. O sea, muchas veces sabíamos que nos había ocurrido algo, otras veces no tenemos ni idea de que venimos de un pasado que ya nos ha dirigido, ¿no? De forma inconsciente. Y una vez sanado esto, tenemos que dar un siguiente paso, que sería la inteligencia evolutiva. Yo le llamo inteligencia evolutiva, pero en general es mentalidad. Es cuando hacemos las cosas de un modo, cuando estamos heridos, que cuando ya no hay herida, cuestionamos el modo en el que hacemos las cosas y descubrimos que es disfuncional. Y ya podemos empezar a hacer las cosas bien. Y cuando no hay heridas, la potencia que uno tiene se multiplica. La carrera, el grado de psicología, yo creo que está infravalorado. Creo que muchas profesiones contemplan la psicología como si fuera un juego de niños y el grado requiere de estudio de verdad, requiere de estudiar psicometría, de estudiar neurociencia, biología, de un montón de factores, un montón de historias, de teorías y de procesos, de la memoria. Entonces, no es un grado fácil y el máster de general sanitario tampoco es barato. Pero cuando emocionalmente estás bien, tienes una potencia mental que no la tienes cuando estás mal, porque toda tu energía se está yendo hacia las heridas emocionales, hacia todo ese malestar que hay dentro. Entonces, yo cuando empecé a poner orden a toda la parte emocional, descubrí que tenía una potencia mental inmensa. Y eso implica que no fue difícil ni sacarme el grado, no es difícil ni tener proyectos de éxito, no es difícil tener relaciones sanas y bonitas y plenas y felices, y no es difícil ganar dinero. No es difícil, pero la realidad es la que es. La realidad es la que es, pero tienes mucha más capacidad de manejarla porque no estás destinando gran parte de tu energía, el 80% de tu energía, a las heridas emocionales que te están estrangulando. Sí, claro, me refiero a que tú me estás diciendo que no es difícil, esto no es difícil, pero la realidad que vivimos, si no hemos pasado por ese proceso, claro, es que un altísimo porcentaje de gente es infeliz, se rinde
a la Pero no primera. porque conseguir las cosas sea difícil, sino porque gran parte del tiempo están luchando consigo mismos. Por esto. Todo el tiempo están poniéndose trabas. Claro, Todo el claro. tiempo están luchando por intentar demostrar a aquella persona que no les quiso que les tendría que haber querido, por demostrar que en verdad sí que están a la altura cuando no paran de caer todo el rato en las mismas trampas y de demostrar que no lo están. Entonces, hay una serie de patrones repetidos que les llevan a estar siempre en la rueda de la rata, atrapados, que ahí es donde se les va la energía. Yo lo he visto, que hay gente que estaba asfixiada hasta el cuello de unas situaciones muy complicadas, en el momento que libera la parte emocional, de golpe mira las situaciones y dicen, menuda gilipollez. Claro, Es que ahora veo clarísimamente qué es lo que tendría que estar haciendo. claro. Es como situarte en otra perspectiva, o sea, es que ahora lo veo de otra manera, ¿no? O la visión de dron, que digo, claro, es que ahora uno los puntos de otra manera, ¿no? Por eso me gusta la metaprogramación. Yo la he experimentado porque antes de apuntarme quise experimentarla y ya vi un gran cambio, ya me reventó la cabeza y dije, de esto quiero más. Y una vez dentro, pues claro, poniéndola en práctica he visto los cambios que hace la gente, el alivio que siente. Es liberar la emoción que está pendiente desde hace años, se siente, es que te cambia la vida. Te Sí. cambia la vida. Y otra cosa que me encanta de la meta, que lo veo diferente a otras terapias, que yo he hecho terapia más tradicional, ¿no? Es que el paciente o el cliente es agente de ese cambio, ¿no? Es agente del proceso. No nos limitamos a la campana. No nos limitamos a... que me hace ilusión hasta tener la campana de fondo en el podcast. Ya se ha hecho famosa. Pues que no nos limitamos a llegar y exponer lo que nos ocurre. Y después, como paciente, me refiero como cliente, y después a escuchar lo que tenga el terapeuta que decirnos. No, es un proceso tan lo estás experimentando en la propia sesión, tan vívido, tan real, y luego esa sensación tan libre, tan expansiva, tan salir de otra manera de allí. Me encanta el máster en sí, me encanta la metaprogramación cognitiva. Ya te di las gracias en su momento por haberla parido, porque me parece que ha sido un parto total, y por haberla regalado al mundo. Hay gente que a lo mejor no sabe de qué estamos hablando. Cuéntanos. La metaprogramación cognitiva, para quienes no la conozcáis, se podría resumir en una metodología basada en visualización terapéutica. Es utilizar la visualización, que muchas veces la usamos para meditar, o la utilizamos como imaginación activa para ponernos objetivos en un futuro o diseñar nuestra vida. Es utilizar la imaginación, la visualización, como una herramienta terapéutica, a través de la cual simplemente cerramos los ojos y podemos imaginar mundos o imaginar diferentes escenas en las que nuestro inconsciente proyecta conflictos de nuestro pasado que están pendientes por resolver. Entonces, interactuando con estas escenas y con estas representaciones que aparecen allí, simplemente con unos protocolos muy concretos, esas escenas se resuelven, esas memorias del pasado, esos conflictos que están pendientes por resolver, se asimilan, se integran y el malestar que el cuerpo tiene pues desaparece. A mí me gusta mucho cómo explicas lo que es un proceso mental. ¿Cómo lo explicas tú? O sea, esa línea temporal que necesita hacer la mente para poder seguir avanzando. Para poder pensar, necesitamos comprender. Comprender qué es lo que está pasando, predecir qué es lo que pasará, lanzar varias hipótesis para poder decir, pues yo creo que pasará esto, creo que pasará lo otro, podría pasar también esto. Y a partir de esas hipótesis, esas predicciones, lo que hacemos es desarrollar conductas para controlarlas. Claro. Porque la mente tiene la función de mantenernos con vida. Totalmente. Entonces, para mantenernos con vida todo el tiempo está intentando comprender qué es lo que está pasando para poder predecir lo que pasará, para poder controlarlo. El problema es que para comprender lo que está pasando necesita tener información de tres cosas. Una es el suceso, otra es la acción que hemos realizado en ese suceso y la otra es el resultado. Entonces, cuando tú tienes un suceso, una acción y un resultado, tienes una información completa en la que entiendes qué ha pasado. Pero cuando vivimos una situación que nos desborda
nuestra pareja nos es infiel, o nos echan del trabajo sin esperar, o la empresa quiebra, o de golpe nuestros padres vemos que se están maltratando, o hay infidelidades, o cosas de estas. Situaciones que nuestro cerebro no está preparado para asimilar. En esos momentos negamos lo que estamos sintiendo porque nos desborda. Intentamos protegernos del dolor que nos está causando eso que está sucediendo. Y lo que hacemos es reprimir la emoción, estrangular la emoción en nuestro pecho, pero cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es bloquear ese recuerdo. No lo asimilamos, lo mantenemos en stand-by, porque la emoción está interrumpiendo el proceso de asimilación. Yo creo que el gran error de la psicología es creer que las heridas emocionales, las vivencias traumáticas, son como un trauma que en verdad representa una herida. No son un trauma, son un proceso interrumpido por falta de capacidad de la persona para integrar eso. Cuando lo ves como un proceso interrumpido, simplemente tienes que hacer otra vez la activación, crear un contexto en el que eso se pueda proyectar, que fácilmente es la visualización, y acompañar a la persona para que esa visualización le lleve a integrar lo sucedido. Cuando lo acepta, eso se asimila, la emoción se libera, la persona ya puede comprender qué es lo que pasó, aprender de la experiencia, diseñar nuevas hipótesis y controlar y tener una conducta adecuada. Pero cuando una persona tiene varios momentos de su vida que están atrapados, que están bloqueados, que están negando lo que siente, tiene un montón de emociones reprimidas, siempre está al borde del llanto, siempre se levanta con bruxismo, siempre se levanta con tensión en la espalda, con un montón de dolores y súper cansado. Y además lo que le pasa es que tampoco avanza, porque las estrategias que diseña no son funcionales, Claro. porque le falta comprender qué es lo que pasa. Claro, es como si el cerebro, la mente, tuviera una alerta que no cesa. Estamos siempre en el sistema nervioso simpático, estamos siempre activos, siempre reactivos de protegernos, estamos siempre en peligro, ¿no? Ese exceso de cortisol en el que siempre sentimos que va a pasar algo malo. Y luego no pasa nada. Pero lo que sucede es que aquello que sucedió, que no ha quedado integrado, está activo. Y sentimos que aquello que nos hizo daño sigue a nuestro alrededor acechando todo el tiempo. Sí, 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 es total. Y esto es lo que Sí. Y lo ves cuando ves el protocolo y cuando ves que hay una metodología con unos protocolos muy concretos que... También a mí algo que nunca me ha gustado es el exceso de intervención. Creo que en psicología hay un exceso de intervención por parte de los psicólogos que hasta cierto punto puede convertirse en algo iatrogénico, puede ser algo dañino para el propio paciente o cliente. Entonces, la metaprogramación simplemente es permitir que nosotros cada noche soñamos y los sueños son terapéuticos. Es la herramienta más evolucionada para hacer terapia que existe porque la llevamos perfeccionando durante milenios. Entonces, el tema es que, ¿por qué no permitimos que esa herramienta se active en el estado de vigilia para que la persona, estando lúcida, pueda recorrer por esos caminos y simplemente, como terapeutas, le acompañamos en el proceso de circular por ahí, por esos mundos internos, sin luchar, sin bloquear, sin reprimir, sin generar más daño. Entonces, cuando le permites a la persona recorrer esos caminos internos con un protocolo muy concreto, avanza y eso se integra y ya está. Claro, a eso me refería. La agencia la tiene el cliente, la persona. Sí, el control lo tiene el cliente siempre. Pero es su guía con un protocolo súper, súper desmenuzado por ti y clarísimo y sencillo, relativamente. Llevo 15 años perfeccionando ese protocolo. Yo de una forma muy gráfica en la formación, a medida que se iban abriendo módulos, era como que teníamos la llave para un tema específico, para un ámbito específico, ¿no? de la mente. Y ya en el último módulo ya se abre la práctica y es como es la llave maestra. Esta es la llave maestra y esto es mágico, casi mágico. El último módulo es la locura, es cuando de golpe encajan todas las piezas y dices, ahora entiendo todo. Wow. Y leo y releo y vuelvo a ver los vídeos y vuelvo a ver las clases, unas masterclass que están programadas de 4 horas y a veces son 5 horas y media, que se ve la pasión que tienes por esto, ¿no? Porque es tu criatura, ¿no? Y se crea un ambiente maravilloso en el que parece que todo es posible y yo creo que lo es. Y he visto, ahora te cotilleo, que en la próxima edición hay 9 módulos, no 8, 9. No, los mismos.
Bueno, ponía... Hay los 8 módulos más uno transversal, que es la guía para profesionales. Vale, es la guía el 9º. La Vale, guía, me había puesto celosa yo. sí, no, mantenemos los mismos esta edición. Cada año deshacía todos los vídeos y los volvía a grabar todos y los reestructuraba todo para conseguir este encaje de que se va desbloqueando partes en las que cada vez aumentamos la complejidad como si fueran capas de una cebolla, ¿no? Hasta que llegamos al núcleo. Entonces, conseguir este formato me supuso destruir el máster varias veces y volver a hacerlo entero. Te creo. Porque, bueno, pero bueno, el resultado es, yo no sé, claro, no sé cómo era antes, pero me ha parecido de una forma tan natural de llegar al... De otra forma creo que no lo habría comprendido tan bien, no lo habría puesto en marcha tan bien. Pero para mí me está dando muy buenos resultados también. Entonces, Qué bien, me alegro. Todo hay que decirlo. Entonces, definitivamente, en nuestras creencias más arraigadas se pueden romper, se pueden deshacer, se pueden reescribir. Por supuesto. Las que nos limitan. Las que las creencias están sostenidas sobre una estructura que es necesaria. Y esta estructura es dinámica y a medida que cambias esa estructura, las creencias también se transforman. Entonces, unas creencias se sostienen como... todos tenemos una capacidad de avanzar y esa capacidad de avanzar nos dice que hay un conocimiento que tenemos a partir de la experiencia que comprendemos, en la que hay unas hipótesis que se validan a partir de un resultado. Y nosotros tenemos el control de nuestra vida pensando de ese modo. Claro. Y cuando todo va bien, todo avanza, y cuando todo va mal, pues eso se rompe y entonces empiezan las creencias limitantes, que simplemente son justificaciones para mantenernos en una zona de seguridad, con unas actitudes, sosteniendo todo eso con unos malos hábitos, sufriendo todo eso, somatizando y creando unos mecanismos para poder volver al punto de origen, que tú sabes que es la reactancia cognitiva. Claro. Entonces, cuando tienes todo el mapa, entiendes cómo funciona eso y dices, no voy a cambiar las creencias de la gente. Voy a ayudarle a sanar esa herida que le está generando malestar, a resolver ese conflicto del pasado que le está inquietando y le genera tanto sufrimiento, y después automáticamente todo lo otro se reestructurará. Claro, y al hablar ahora que dices tú de la reactancia cognitiva, de los patrones, ¿no? Patrones que nos boicotean, que acabamos siempre en el mismo escenario o muy parecido, reviviendo la misma emoción siempre. Tú nos cuentas que hay una intención positiva ahí, que es que volvamos a pasar otra vez por ahí para lograr capacitarnos, para aumentar nuestra complejidad, capacitarnos y poder superarlos. Y hasta que no lo hagamos, eso no va a dejar de ocurrir. No nos vamos a dejar de ver en esas situaciones que nos revientan la vida. Porque esas situaciones no son ajenas a nosotros. Claro. Esas situaciones forman parte de una intención positiva en la que nosotros estamos intentando resolver aquello que no se puede resolver porque ya sucedió. Claro, es nuestra del pasado, la estamos reviviendo una y otra vez para ver si en una de estos nuevos episodios cambia, pero nunca cambia, porque en el fondo esos episodios los provocamos nosotros. Disculpa, ¿hay mucho ruido? Bueno, dame un segundo, ¿puedo? Claro. Disculpa, ya está, que se estaba levantando una ventolera. Sí, tenía una cosa en la puerta abierta y estaba haciendo demasiado ruido, digo que no interrumpa. El tema es que estamos intentando que en estos nuevos episodios, en estos patrones repetidos, en estas nuevas historias que estamos creando, haya finales alternativos. Cuando en verdad estos episodios, estos patrones repetidos, simplemente son simulaciones de lo que pasó para capacitarnos para terminar aceptándolo. Y eso es lo que la gente no ve. Aceptar lo que nos ha pasado aprendiendo de aquello que nos ha pasado para poder estar más capacitados para lidiar con nuestro entorno, con nuestro presente, y poder afrontar el futuro de otra manera. Sí. Ir escribiendo nuestro futuro en el presente, que es donde se escribe el futuro, con las decisiones que tomamos, sin que estén afectadas por lo que nos ocurrió en el pasado, que está pendiente de resolver. Es entender que nosotros hemos de ser capaces de mirar toda nuestra vida, desde ahora hasta el pasado, hasta la infancia, sin que haya un momento que nos duela mirar. Si hay una parte de nosotros que no queremos mirar, ahí hay una herida. Porque si miramos para atrás y hay una parte, un episodio, un recuerdo, un momento que nos genera malestar e intentamos apartar la mirada, automáticamente dejamos de respirar y automáticamente una parte de nuestro cuerpo se contrae. Y claro, cuando sucede eso es el reflejo de que acabas de activar la herida que hay todavía de ese momento.
Entonces podemos utilizar esa herida como un punto de referencia, activar una visualización, dejar que ese momento del pasado se proyecte en esa visualización y reestructurarlo. Interactuar con todo ello para resolverlo. Entonces se libera la emoción, se acepta, se asimila lo que sucedió y ya puedes mirar ese episodio de tu pasado sin que duela. Sin que duela. Cuando vas repasando toda tu vida y le vas limpiando todos esos momentos, hay un momento en que miras tu pasado y simplemente dices gracias. Y eso es maravilloso. Claro. En lugar de tener que decir, no, es que aquel me hizo, no, es que mis padres no hicieron, no, es que me pasó esto, es que aquella persona me dejó, a mis amigos. Hay un momento en que simplemente dices, gracias. Ahora lo entiendo todo, ahora estoy en paz y ahora puedo seguir para adelante. Y algo que dice la gente es que después de un proceso de metaprogramación sienten indiferencia. Que no es apatía, es indiferencia en el sentido de que ya no siento malestar. Estoy bien. Ya no hace falta que siga hablando de eso. Ya no hace falta que siga trayendo esa conversación a la mesa. Estoy bien. Es que esto que dices me encanta porque es que es lo que hacemos. O sea, cuando nos ha pasado algo que nos afecta, tendemos, pero claro, es algo que hace nuestra mente. Necesita que le estemos dando vueltas, que estemos constantemente sacando el tema. Es como cuando te vuelves pesado hablando de tu ex o hablando de, ¿no? Y los demás te dicen, acéptalo, ha pasado. Y tú, incapaz. Bueno, pues esto es un poco gráfico de lo que hacemos con todo, incluso con cosas que nos han pasado de niños, cosas que no recordamos tampoco. Que nuestro... El malestar que no está recuerdo porque no está integrado, claro. No lo puede borrar, lo tiene enterrado, pero no se borra. Ya. No se borra, te va a aparecer ahí constantemente. No se pierde nada. No se pierde nada. Ahí tiene una base de datos con unos códigos, vamos, brutales. Es como un algoritmo, ¿no? Es un algoritmo. Claro. Entendemos perfectamente el algoritmo de Internet, de las redes, de todo. Y no queremos darnos cuenta de que es un reflejo total de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? El tema es que es necesario conseguir niveles de resolución de los conflictos más rápidos. Porque yo lo que he visto es que cuando tardas 6 meses en resolver un solo conflicto, como psicólogo, como terapeuta, lo que pierdes es el hilo. En cambio, si eres capaz de resolver un conflicto cada 3 sesiones o un conflicto por sesión, y resolver un conflicto es que pensar en algo te duele y cuando termina la sesión pensar en eso ya no te duele. Entonces, cuando puedes resolver los conflictos a esta velocidad, mantienes un hilo conductor y puedes buscar momentos en los que esa emoción siga apareciendo y puedes buscar momentos anteriores en los que apareció y puedes llegar al primer momento en el que aprendiste esa emoción. Y además, puedes ir más lejos de ti y es descubrir que esa emoción, ese conflicto, tiene cierta coherencia con cosas que han pasado en el árbol familiar. Y ahí encontramos lazos y patrones con el árbol y vemos que lo que tú eres y lo que te ha pasado tiene mucha coherencia con lo que fue y con lo que le sucedió a alguien anterior a ti en tu árbol. Que muchas veces ya no son los padres, sino son los abuelos. Lo que hemos podido observar en metaprogramación es que los conflictos, cuando saltan de una generación a otra, se saltan una generación. Entonces, por ejemplo, el abuelo tiene un conflicto, tiene un hijo y ese hijo ya no resuelve ese conflicto, sino que ese hijo busca una pareja que le capacita para que la siguiente generación pueda heredar ese conflicto del abuelo y resolverlo. Entonces, ese módulo es brutal. Sí. Hay un hilo conductor entre todos los árboles que vas viendo lazos y patrones y como todo se va dibujando y entiendes la coherencia y es maravilloso porque es una máquina ciega. No para de disparar y no para de lanzar hacia las siguientes generaciones mecanismos para resolver lo que no se resolvió. Y a mí eso me da mucha esperanza porque es ver que todos seamos de donde seamos, estemos haciendo lo que estemos haciendo, todos estamos haciendo lo mismo, que es sanar a través de un montón de conflictos y a través de montar unos pollos de mierda terrible. Pero todos estamos en nuestro propio proceso de sanar lo que nos dolió, de sanar lo que le sucedió anteriormente al árbol y de ir encajando las piezas para que no haya puntos ciegos. Y ver que todos estamos en esa reactancia, en el propósito evolutivo lo llamamos, ¿no? Sí, en ese propósito evolutivo en el que todos estamos avanzando hacia el futuro, sanando y iluminando esa sombra, es maravilloso. Es chulísimo. Yo recuerdo, en principio no era la parte que más me gustaba o la que más me atraía y sin embargo fue la que me dio el mazazo porque lo tenía yo en mi propio árbol. Tenía algo muy bestia y ha sido chulísimo poder entenderlo, comprenderlo, aceptarlo, encajarlo, sanarlo. Ha sido precioso.
O sea, que es algo que aparte que puedes aprenderlo para ejercerlo con los demás, con tus clientes, pacientes, depende a lo que te dediques, lo haces contigo mismo también. Es maravilloso. Yo te doy las gracias desde aquí infinitas. Y no porque te tenga delante, es que es algo que creo que soy muy afortunada. Todos los que hasta ahora hemos hecho la formación somos ese máster, somos muy afortunados porque va a ser muy grande lo que se puede hacer con esto. ¿Cuántos somos ya? Muchos. Muchos. Sí. La siguiente es diría que no llegamos a 200, por lo menos los profesionales, pero estamos ya acercándonos. El tema es que es una aventura en la que, hostia, yo entiendo que como psicólogo, una vez que pasas los 4 años del grado y después pagas los 13.000 euros del máster de general sanitario y haces ese año y medio en el que tienes que volver a hacer prácticas y volver a hacer un TFM y pagar ese dinero, ¿no? Se te quedan pocas ganas de estudiar y posiblemente si estudias no quieres arriesgar, quieres tirar a por las metodologías que ya te acreditan y que te meten dentro de lo que están haciendo muy grandes profesionales, mucha gente, ¿no? Muy profesional que lleva muchos años investigando y no te atreves a hacer una inversión que económica está bien y que son 9 meses de formación del máster. De la cantidad de psicólogos que había en nuestra edición, imagino que las anteriores también. Yo entiendo que no se aventuren y que les cueste, ¿no? Y que poco a poco vayan lanzándose a estudiar cosas más vanguardistas. Están lanzando más por terapias de tercera generación, están lanzando por cosas más asociadas con la IA. Entonces, poco a poco los aventureros se atreven con la metaprogramación cognitiva y descubren que, hostia, que hay un mundo ahí que es bellísimo. Es que la metaprogramación cognitiva es muy bella. Es muy bella, es verdad, es así. Estás como, te permite descubrir todo el tiempo, descubriendo y avanzando. Es como, sobre todo en este módulo del árbol, las sensaciones de, no sé si tú estás de acuerdo, si comulgas con esta idea de que, no sé si la vida está escrita de alguna manera y el tema es que no sepamos leerla. No es si está o no está escrita, es que si lo está no sabemos leerla. Entonces, esta es una forma de leer lo que ya está. La vida se está reescribiendo todo el tiempo, pero no es una escritura nueva, sino es un mismo texto que todo el tiempo se está reescribiendo a sí mismo. Y todos somos reflejo de versiones anteriores que ya hemos sido y que cometieron ciertos errores, tuvieron ciertas limitaciones y estamos intentando trascendernos. Biológicamente, el cuerpo que somos lleva vivo miles de años. Llevamos vivos miles de años. Entonces, yo antes de nacer eran mis padres y antes de que ellos nacieran eran mis abuelos y somos el mismo trozo de carne biológica con el mismo ADN que simplemente cada generación se va combinando con una carga nueva para aumentar su complejidad, para poder hacer frente a los elementos del pasado que nos han atrapado. Entonces, y por eso, pues, lo dije en redes y se montó un pollo. Pero las parejas que buscamos para tener hijos son parejas muy, muy distintas a las parejas que se tienen una vez que ya se han tenido hijos. Entonces, las parejas que nos atraen muy visceralmente, muy hormonalmente, que es esa relación en la que hay un niño o una niña, en la que se tienen hijos, cuando esa relación se rompe, si se rompe, las siguientes relaciones son parejas muy diferentes. Pero porque hay diferentes propósitos. El propósito de la relación pre-hijos es aumentar la carga genética para que la siguiente generación tenga la posibilidad de llegar más lejos de lo que ha llegado. Entonces son parejas súper complementarias y después ya la gente tiene relaciones en las que hay mucha más complicidad, en la que hay más semejanza entre ambos, hay otro rol y la gente es más feliz con las siguientes parejas una vez que ya ha tenido hijos. Esto se sabía a nivel, por ejemplo, sistema inmune, ¿no? Tú buscas una pareja compatible con tu sistema inmune, que quiere decir que sea todo lo contrario, ¿no? Si tú estás más fuerte, dependiendo de tu punto fuerte, pues buscas a alguien que tenga otro punto fuerte para mejorar la especie, ¿no? Y esto a nivel inconsciente, a nivel emocional. A muchos niveles, hasta al final es la forma en la que te desenvuelves en el mundo. Es que es brutal. Sí. Y claro, cuando ves que todos somos versiones... ¿Y qué ocurre con una pareja que tenga todas esas heridas sanadas y se conocen? Nunca terminas de tenerlas todas, porque cuando sanas unas, hay un momento que el árbol se reestructura para que puedas ayudar a otras ramas. Claro, o sea, siempre hay un... Pero sí que el nivel de carga es muchísimo menor
Es decir, siguen apareciendo algunos conflictos que derivan de reactancias del árbol que son más secundarias, se resuelven mucho más fáciles y tu atención ya puede estar centrada en avanzar. Entonces, simplemente es a ver hasta dónde avanzas, a ver si encuentras tu límite. E intentar que ese límite no te genere una herida que tengas que trasladar a las siguientes generaciones. Entonces, si no encuentras la herida, generas un aprendizaje y ese aprendizaje es el que se traslada a las siguientes generaciones con los libros. Es un conocimiento externo, ya no es genético. El epigenético es puramente relación con el medio. Claro. Bueno, Alex, estamos sanando las heridas y ahora necesitamos, cuando ya hemos avanzado en esto, necesitamos un cambio, una transformación de mentalidad. Una vez que la gente sana las heridas, lo que se descubre es que tiene mucha más posibilidad, mucha más capacidad y un mundo mucho más extenso para desenvolverse. Y ahí es alucinante porque la gente empieza a decir, wow, vivo en una vida muy pequeña, lo que nosotros llamamos isla. Entonces, llamamos una isla que es muy grande, nunca descubres los límites del mar, ¿no? Sí, pero sí. Hay que expandirla y tenemos que expandirla. Estás en esa isla, la quieres expandir y necesitas herramientas y no sabes por dónde tirar, no sabes cómo hacer. Ahí elaboré, yo estaba muy cansado del desarrollo personal, me parece muy disfuncional, me parece que es una sangría, pero una sangría de la típica de bebida, ¿eh? Todas las cosas que les sobraban en la nevera y el vino más barato y algo que gusta a todo el mundo, pero que, ¿sabes? Donde es de fácil acceso, ¿no? Sí. Y al final acabas con la sensación de estar caminando en círculos. Claro. Yo era, mientras yo hacía todo el proceso de investigar la metaprogramación, de desarrollar, de estudiar psicología, el general sanitario y todo eso, yo en paralelo era consultor estratégico de empresas, también de ejecutivos en particular. Pero como consultor estratégico lo que hacía era ayudar en situaciones de crisis, en situaciones de cambio, utilizando pensamiento sistémico, usando teoría de juegos, utilizando sistemas de incentivos, toma de decisiones estratégica, modelos de antifragilidad. Es claro, para mí el desarrollo personal es eso, no lo otro, ¿sabes? Y lo otro, a pesar de que pueda ser divertido y pueda comulgar con algunas cosas, me parece un juego de niños. Para mí y entonces por eso me quise desvincular del desarrollo personal y lo que vi es que como a mí me gustan mucho los conceptos de inteligencia, Howard Gardner y la inteligencia emocional y tipos de inteligencia y demás, vi que la capacidad de evolucionar, de desarrollarnos en nuestra propia vida es una forma de inteligencia y lo llamé inteligencia evolutiva. Entonces, es la capacidad de tener el control de tu propio proceso evolutivo y de optimizarlo sistemáticamente con herramientas de mentalidad. Herramientas que son muy mentales. Pensamiento sistémico, teoría de juegos, sistemas de incentivos, toma de decisiones estratégica y modelos de antifragilidad. Todo muy estructurado, muy dirigido. ¿Y dónde quedaría la intuición aquí? ¿Qué concepto tienes tú? ¿Qué piensas tú de la intuición? Mira, la intuición surge cuando tienes el control y te das el permiso de soltarlo. La gente nunca tiene el valor de recuperar el control sobre su vida o de tenerlo por primera vez. Y solo quiere fluir y quiere funcionar con la intuición. Pero esa intuición en verdad no es intuición, simplemente son sesgos y miedos que le llevan a justificar de miles de formas no dar pasos que tienen que dar. El juego es tomo el control de mi vida y una vez que tengo el control me doy el permiso de ir soltando y de ir fluyendo para experimentar a ver dónde se me lleva. Es como si me pides el coche y no sabes conducir. Ya. Entonces, yo no te voy a dejar las llaves porque no vas a fluir aprendiendo cómo coges el coche. Te vas a estrellar. Primero aprende a conducir, tener control y después, cuando ya controles el coche y puedas ir donde tú quieras, entonces piérdete y disfruta de rutas maravillosas. Claro, porque hablamos de intuición como lectura de las señales, ¿no? Leer las señales. Pero es que si no estás centrado, si no tienes conciencia de que tú, por ejemplo, tu percepción se limita a un 10% de la realidad que hay a tu alrededor, ¿no? Solo lo que percibes. Mira, es que viene muy bien la metáfora del radar. Un radar, ya sea de barcos o de aviones o un radar normal, lo que tiene es lanza unas ondas, estas ondas vuelven, infrarrojo, microondas, entonces vuelven y eso reporta una señal de dónde hay algo. Entonces un barco lanza esas ondas y cuando vuelven dice dónde han rebotado. Y a partir de ahí construye la imagen de otro barco. Pero todas las interferencias que hay alrededor de la pantalla son ruido. Entonces,
El problema es que si tú no estás limpio, crees que el ruido es la señal. Claro. Por eso es importante primero hacer un proceso de estar bien emocionalmente o hacer un paralelo. Me voy trabajando emocionalmente para estar cada vez mejor. Pueden haber cosillas, pero no grandes cosas. Y después desarrollo una mentalidad que me lleva a tener el control sobre mi vida, a estar bien, a tener relaciones sanas, de pareja, de amigos, con la familia, a estar bien, a desarrollarme profesionalmente, a tener una libertad financiera cada vez mayor, a estar sano. Y en ese proceso, para conseguir todo eso, voy mejorando mi mentalidad, aplicando diferentes modelos mentales, teniendo diferentes estrategias y cada vez estoy mejor. Y cuando has desarrollado la parte emocional y estás bien, cuando has desarrollado la parte de mentalidad, inevitablemente todos llegamos al mismo punto, que es la conciencia. Y ahí es donde sí se Yo da. dentro de los mercadillos estos de espiritualidad, estas ferias de espiritualidad y todas estas cosas, es donde menos espiritualidad he visto. Ahora he tenido la suerte de conocer a personas que hacen cosas muy grandes en el mundo, que dirigen grandes empresas, que tienen grandes proyectos, que hacen cosas humanitarias, que tienen mucha capacidad y que necesitan meditar todos los días y que necesitan estar en contacto con su mundo interno y que necesitan discernir el ruido de la señal para poder seguir haciendo eso que están haciendo. Entonces, ya no es espiritualidad porque la espiritualidad está muy manida, pero sí que el concepto de conciencia, ser cada vez más consciente de lo que haces, cómo lo haces, desde dónde lo haces, qué repercusión tiene lo que haces, quién eres si haces eso. Entonces, todo eso te lleva a un nivel de conciencia que está asociado con las señales. Claro. Dentro de la vía mística del cristianismo, que es una rama que no es muy conocida, pero todas las religiones, las grandes religiones tienen su vía mística. La vía mística del cristianismo tiene 3 fases. La primera es la purga. Si el cuerpo está lleno de porquería, no puede estar lúcido. Entonces, una vez que limpiamos la porquería del cuerpo a través de una purga, ayuno, entonces ya entramos en la segunda fase, que es la iluminación de la sombra. Es darnos el permiso de ver todo aquello que no queremos ver de nuestro pasado. De mirar todo lo que nos atrevemos a mirar. Y solo cuando has iluminado la sombra, entonces llegas a lo que ellos llaman la unidad con Dios, que es cuando, de repente, Dios y yo estamos en el mismo lugar. Y Dios me habla. ¿Cómo? En forma de señales. ¿Por qué? Porque mi proceso me ha llevado a despejar el ruido. Y ya puedo percibir esas señales. Entonces es cuando descubres que la vida te está indicando hacia dónde es. Es como como que se aligera todo, ¿no? Mucho. La sensación es muy lúdica, de poco peso. O sea, es como, bueno, vámonos, ¿no? No sé, me da la sensación que tiene que ser algo así. Es cuando esas señales realmente son las que puedes seguir. No te están engañando porque igual lo que estás interpretando como una señal es tu propio miedo, ¿no? Tu propio límite y no. Entonces diciendo, no, es que lo he sentido aquí, no, es que ahí lo que estás sintiendo es la herida, ¿no? Ahí lo que estás sintiendo es ese tejido todavía apretado. Un poco para diferenciar si eso es una intuición o es un miedo, y es porque siempre parece una voz. Por eso el diablo es la doble habla, diablo. Entonces, hay una manera de distinguirlo y es que la intuición te lleva a avanzar y el diálogo interno, el diablo, te lleva a detenerte. Te para, claro. Entonces, si la intuición te lleva a detenerte, es miedo. Si la intuición te lleva a avanzar, es intuición. Si es algo más expansivo, ¿no? Si es expansivo. La intuición tampoco es... A ver, ¿cómo lo digo? La intuición tampoco es algo que tienes que hacer. Simplemente es una propuesta para ver si ya estás preparado para hacerlo. Entonces, se te lanza la llamada, lo que los místicos llamaban la llamada, y cuando recibes la llamada, tienes que estar a la altura de la llamada. Y si estás a la altura es cuando puedes responder y avanzar en esa propuesta. Y si no estás a la altura de la llamada, no pasa nada. Simplemente es una forma de que sepas dónde estás y de que te sigas preparando y sigas avanzando en la dirección en la que en un futuro podrás responder a esa llamada. Claro. Sí, pero es más, es que existe, o sea, existen esas señales, existen esas cosas. A veces de un grado de importancia brutal y otras veces son tonterías o parece que no tengan demasiada importancia, pero has acabado donde tenías que acabar. A mí me han pasado cosas ¿Conectada? Muy curiosas. Son claras. Sí. Y no es que el mundo te lleve a una misión personal que no, es que simplemente hay una armonía
en la que todo el tiempo ves cuál es el camino. Y ves que se te está dirigiendo hacia ahí. Sí, no haces presión, no tienes que hacer presión para que sea de otra manera. Suelta. Esa es la filosofía del taoísmo, del Wu Wei, no aplicar fuerza. Claro, claro. No generar fricciones, simplemente responder a lo que la vida te pide. No a lo que te piden los demás. No, yo misma, ¿no? Con mis miedos o con algo que ya me había fijado como horizonte. Y entonces tengo que... No, la vida me está llevando por aquí, pero yo no, yo es que tengo que... No, bueno, me pasan cosas curiosas que en algún momento te contaré, pero muy graciosas que cuando las cuento digo, parece mentira. Parece mentira. O sea, que te fallen, que no haya sitio en el hotel donde quiero la habitación. Pero yo me quería reunir con una persona que a nivel profesional necesitaba conocerla. Y me quería reunir con ella y habíamos coincidido varias veces en el mismo hotel. Yo sabía que esa persona iba los lunes y yo ese lunes tenía que dormir en Madrid por mi otro trabajo, ¿no? Entonces dije, pues ya está, perfecto. Hoy va a ser el día, allí la encontraré, allí hablaremos, allí como otras veces. Bueno, yo iba con mi propuesta y con todo. Y entonces llamo al hotel y no hay habitaciones. ¿Cómo no hay habitaciones? Y entonces, ¿ahora qué hago? Esta persona va a estar allí. Entonces, como era un hotel donde dormía habitualmente, llamo a un contacto que conocía al director, me tienes que conseguir esto como sea, Bueno, no te preocupes, en cuestión de 2 horas te llamo. Yo en 2 horas ya cogía el avión. Total, me llama, tienes la reserva hecha, pero tienes que hacer el pago en tanto tiempo, porque si no, se cancela la reserva. Vale. Y yo empiezo a hacer la reserva y las tarjetas no me funcionan, pero no una, no dos, ninguna tarjeta. O sea, un banco bloqueado, el otro... O sea, era... Bueno, pues yo empeñada. Llamé a recepción, hablé con la chica de recepción que ya nos conocíamos, casi la amenacé de muerte. Le dije, a ver, soy yo, me conoces, no puedo pagar porque no sé qué le pasa a mis tarjetas, pero por favor, manténme la habitación. Pues ¿sabes lo que pasó? Que llegué a Madrid toda contenta con mi habitación reservada y me encontré en la zona de autobuses donde nos recogen para los transfer, ¿no? Para ir al hotel, y me encontré a esa persona que cogía otro transfer. ¡Ay, qué lástima no coincidir! Pero es que llamé al hotel y estaba lleno. ¿Te habías quedado tú su plaza? Su plaza, ¿no? Que no había plaza ni para ella ni para... Bueno, en fin. Y estas cosas que son tontas que yo digo... No puede ser que yo me haya empeñado por todos los medios y la vida me estaba llevando por otro lado para acabar. Y pusiste el qué y el cómo. Impuse yo, claro. El qué y el cómo. Sí. Entonces, sí. Si además impones el cuándo, cada vez es más difícil. Si eliminas el cuándo, si eliminas el cómo y te centras simplemente en el qué, es muy fácil de que se cumpla. Es mucho más fácil. Porque tu mente empieza a construir todo eso y se alinea con la vida y todo funciona de una forma mucho más sencilla. Entonces, el consejo Solo tenía que haber soltado. Solo tenía que haber dicho, vale. Y deja que eso funcione. Tenemos un sistema, el SAR, ¿vale? Sí. Sistema de activación reticular ascendente. Tal. Es muy sencillo. Simplemente la mente etiqueta aquello que es importante y después empieza a rastrear brutalidades de información para ver cómo puede llegar hasta ahí. Entonces, empieza a buscar estímulos similares, empieza a procesar mucha información. El tema es que si le etiquetas el qué, te construye una ruta. Pero si le etiquetas el qué y le etiquetas el cómo, tiene que construir una ruta para el qué que pase por el cómo. Y si le impones el cuándo, tiene que pasar una ruta para el qué que pase por el cómo y por el cuándo. Entonces, cada vez le añades más factores. Entonces, la clave es eliminar todo eso. Sí, no, aprendí, vamos, de un solo golpe. No aplicar fuerza. Sí, ya está, no aplicar fuerza, nunca jamás. Déjate llevar, el Wu Wei, exactamente. Y en base a todo esto, ¿cómo imaginas la sociedad dentro de, no sé, cuántos años, 10 años, 20 años? Porque llevamos un ritmo de evolución brutal. Sí. Yo la veo muy bien. Yo soy súper optimista. Es buen augurio, qué bien. Sí. Yo creo que estamos en un proceso de cambio. Están convergiendo una cantidad de tecnologías al mismo tiempo que es una locura. Solo hace 500 años apareció la imprenta y generó todo lo que ha pasado en los últimos 500 años. Lo permitió la imprenta. Porque permitió acumular contenido, distribuirlo de una forma muy efectiva, crear núcleos de poder, expandir estos núcleos de poder. Entonces, una sola tecnología generó
un impacto monstruoso. Entonces, ahora tenemos blockchain, ahora tenemos la IA, tenemos la robótica, tenemos un montón, la impresión 3D, tenemos un montón de tecnologías que cada una en sí misma podría cambiar el mundo y todas están convergiendo al mismo tiempo. Entonces, es normal que falte, que haya el antiguo poder de la etapa anterior luchando por tenerlo todo controlado y poder apoderarse de todo y para controlarnos a todo, pero a la vez están sucediendo cosas mágicas como el blockchain, como Bitcoin, como todo este mundo Web3 en el que se está devolviendo el poder al individuo, ¿no? Que es maravilloso y que está haciendo que, por un lado, o sea, hay muchísimo control y por otro lado hay muchísima libertad, un nivel de libertad que jamás se ha tenido con la potencia de que sea global. Entonces, yo creo que vivimos un choque entre dos civilizaciones, lo que hemos sido y lo que seremos. Y lo que seremos siempre gana lo que hemos sido. Así que simplemente hay que esperar y asumir que hay un proceso de cambio que no será fácil posiblemente, pero sí que nos llevará a lugares mejores que ni siquiera imaginamos. Y en un corto periodo de tiempo, porque esto va muchísimo más rápido. Muy rápido. Solo ver lo que está haciendo la IA con la medicina es una locura. Ya. Claro, tiene que estar bien dirigido, ¿no? Y no sé qué pasará con los psicólogos. Ya. No sé qué pasará con los psicólogos porque... se está haciendo de todo, pues, con IA, sí, a nivel psicología, sí. Entonces yo creo que será una profesión en la que se seguirá yendo a la psicóloga, al psicólogo, porque genera una conversación genuina, porque lo que buscas es esa magia, ese momento compartido. Entonces creo que seguirán existiendo este tipo de profesiones, pero sí que por lo menos a mucha gente que está sufriendo, que no se puede permitir un buen profesional, sí que tendrá herramientas, muchas más herramientas de las que hay ahora, que serán muy útiles. Ya las hay, ya están creadas, ya están funcionando. Pero todavía les falta. Pero las que vendrán serán muy potentes. Bueno, claro, o sea, de aquí solo se puede mejorar. Sí. Pero sí, yo sé que ya están ahí. Con todo esto que tú piensas y dices con total libertad, porque esa es otra de las cosas de las que quería hablar, de la libertad, ¿no? Siempre disruptivo, siempre poniéndonos en guardia, ¿no? A los que escuchamos, siempre con algo nuevo, con algo diferente, con algo que dices, un momento, ¿cómo me ha salido por aquí? ¿No? En una sociedad llena de, no sé, no quiero decirlo para no ofender precisamente por esto, pero lleno de personas débiles, ¿no? De personas que no están preparadas para escuchar según qué cosas. Enseguida se acogen a la ofensa para contestar sin ningún respeto, o sea, todo el respeto que te piden a ti a lo mejor a la hora de expresarte y todo el respeto que tú muestras cuando manifiestas tu forma de pensar, tus ideas, luego ellos no, los que se sienten ofendidos no muestran ese respeto a la hora de opinar, ¿no? Porque he visto cosas que tienes en tus redes, ¿no? Que son verdades como puños, pero que hacen mucho daño a veces. Bueno, y a la vez son una estrategia simplemente para usar las redes a mi favor. Pues te funcionan de coña. Claro. A ver, yo creo que vivimos en una sociedad fragilizada, muy débil y de gente inofensiva. Hay muy poquita gente que tenga un poco de poder, que tenga un poquito de palanca para generar algún tipo de cambio sobre alguien. Pero estas personas son la consecuencia de los últimos 20 años, de los últimos 50 años. Pero sí que ahora estas personas están saliendo de su zona de seguridad. Y justo cuando ahora más se les intenta debilitar, más se les intenta fragilizar, más se les intenta someter, hay algo dentro suyo que intenta decir, que os den por culo, no me da la gana. Es un poco como el niño, ¿no? El niño que ha sido sobreprotegido, que se le ha convencido, se le ha convencido de que es débil, de que él no puede, de que necesita una figura protectora que le proteja, que le contemple, que le defienda. Pero entonces, es que ha sucedido así. Un momento, yo puedo, ¿no? La gente se ha debilitado debido a los tiempos fáciles que hemos vivido. Pero a partir del 2008 la cosa se empezó a complicar de verdad. Y hay gente que lo pasa muy mal, hay gente que está haciendo auténticos esfuerzos. Y a esta gente se le intenta dominar con una paguita, se le intenta dominar con estrategias de dependencia. Y ellos la cogerán, pero no quiere decir que se les deje dominar. Entonces yo creo
que sí, que las personas, pero justamente por eso, porque la inteligencia evolutiva tiene la repercusión que tiene, porque les doy herramientas de poder y personas que estaban sometidas por falta de recursos empiezan a tener una mentalidad que les da los recursos para dejar de estar sometidas y recuperar el control sobre su vida. Y cada vez más gente. Entonces, yo creo que vamos hacia un mundo en el que el individuo recuperará su soberanía, recuperará su dignidad y recuperará su poder. Y la evidencia está en la tecnología, cómo se está desarrollando y los grandes movimientos que están habiendo. Me encanta que digas esto porque hay una sensación muy fatalista, ¿no? Muy de hay que rendirse porque total el poder lo tienen otros, estamos dirigidos, ¿no? Por los grandes lobbies. Al viejo mundo, porque ya no se puede salvar. Pero el nuevo mundo es una conversación completamente diferente. Y las nuevas generaciones no quieren jugar al Monopoly, porque se la sudan esos papelitos. Pero sí que quieren jugar a los nuevos juegos de Web3 que se les están proponiendo, que son muy divertidos y que les permiten tener el control sobre su patrimonio, sobre sus ganancias, sobre sus ingresos. Claro, pero es que para lo que viene hay que estar muy preparado también. Hay que estar preparado, pero... Puedes estar como... Escuchaba el otro día, me hizo mucha gracia, como cuando se hunde el Titanic, ¿no? Puedes elegir ser el músico que sigue tocando ahí, bueno, ya nos hundiremos, ¿no? O ser el que salta... Es que claro, o sea, lo ves venir, pero no te preparas. Ya. ¿No? Tendremos que hacer algo. Yo creo que será más fácil de lo que parece. Ojalá. Gracias a tus herramientas también, ¿no? Será más fácil, seguro. Yo analizo mucho la tecnología porque me parece súper importante, ¿no? Y lo que veo es que la tecnología estamos en una fase que va a dar un salto muy, muy pronto y que hará que la entrada hacia un nuevo mundo en el que hay muchas opciones va a cambiar las cosas de una forma bastante drástica. Entonces vivimos un cambio de eras y es maravilloso vivirlo. Estamos viviendo como si fuera una película. Todo el rato están pasando cosas. Entonces, de lo que se trata es de no dejarte llevar por el miedo, no caer en la trampa de que tu energía se vea contaminada por todo lo que está pasando. Sí, estar informado para tener un criterio y poder estar preparado para ciertas cosas de los cambios que hay, pero teniendo el control de uno mismo. Y asumiendo que con un poquito de preparación y con una buena mentalidad de las situaciones de crisis y de cambio, uno puede llegar a salir hasta beneficiado. Claro que sí. Se trata de esto. Ahora que hablamos de mentalidad, el mayor enemigo de esa transformación de mentalidad, ¿cuál es? ¿Falta de libertad? El mayor enemigo sería la comodidad. Cuando estamos cómodos, la gente no hace el proceso de cambio porque piensa que será difícil. Y no se dan cuenta de que cualquier paso que den, por difícil que sea, jamás será tan difícil como sostener la realidad en la que ellos se encuentran, en la que están sufriendo. Claro. Entonces, también por eso, el hecho de que la realidad que hasta ahora era cómoda, que se les esté desbaratando, es un impulso para que mucha gente que estaba muy paralizada y muy dormida digan, voy a mirar esto, voy a probar lo otro. Vamos a ver que el clavo ya me empieza a doler, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ese es un kit, ¿no? Que esa comodidad es la que nos permite justificar, pero cuando la comodidad se va a la mierda, la gente reacciona. Pues ahí estamos, en ese punto en el que todo duele, ¿no? Y es que un poco una frase que me encanta, ¿no? Cuando se habla mucho de la Matrix, ¿no? Estás dentro de la Matrix, pues no ves que estás dentro de la Matrix, no conoces ni lo que es, ¿no? Como no sé quién inventó el agua, pero no fue un pez, ¿no? Porque está inmerso, no sabe qué es el agua. Sí. Alex, tengo una batería de preguntas, me pongo las gafas, me pongo seria. Soy muy malo yo con las preguntas de este tipo, ¿eh? Con las baterías estas. ¿Sabes lo que te voy a preguntar? Bueno, son preguntas de respuesta rápida. Lo primero que te venga a la cabeza, esto te suena, ¿no? ¿Te suena? Sí. Lo primero que te venga a la cabeza. Cierra los ojos. No, es broma. Vale. ¿Preparado? Preparado. Venga, si fueras un producto, ¿qué diría tu embalaje? Uy. No diría nada. Sorpresa. No pondría nada. Pondría la caja completamente en papel blanco
y con un precio altísimo. Bien. ¿Cuál fue tu programa mental más difícil de trascender? No fue un programa en sí mismo. Fue una lucha por... Era una dualidad en la que, por un lado, quería ganar dinero, pero no a costa de hacer cosas sin sentido. Y si hacía cosas con sentido, no ganaba dinero. Y si quería ganar dinero, me tenía que ir por otro lado. Entonces, el punto de hacer que esas líneas convergieran fue difícil. Te costó. ¿Tu mayor miedo? No tengo miedo que sea, supongo que morir. ¿El pensamiento que más te visita? Te diría que el pensamiento que más me visita es el cómo. Hay una parte de mi cabeza que lo más recurrente que hay no es si podré o no podré, es cómo lo haré. Entonces ese escaneo. La otra respuesta está dada, claro que puedo. No sé cómo, pero claro que puedo. Si un día te detuvieran, Alex, sin explicaciones, ¿qué pensarían los tuyos que has hecho? Que la he liado, que he hecho alguna barbaridad. ¿Cómo que? Pues algo de conspiraciones, algo contra el gobierno o algo así. Algo de fiscalidad o algo, no sé. Te han pillado. ¿Y quién te rompe a ti la cabeza? Ya que tú eres el que nos la rompe a todos. Me rompe la cabeza personajes antiguos. Me rompe la cabeza Parménides, me rompe la cabeza Svaler de Lubick, me rompe la cabeza Gustav Mehring, me rompe la cabeza místicos, alquimistas, como Fulcanelli. Pues mira, una de las preguntas era ¿con qué personaje histórico te irías de cañas o de vinos? Igual uno de estos. Con el matrimonio Svaler de Lubick. Son un matrimonio maravilloso que eran intelectuales, que estaban metidos dentro del mundo místico, la espiritualidad y tal. Lo dejaron todo y se fueron a vivir a Egipto, al Cairo, y a estudiar las pirámides. Y encontraron una forma de reinterpretar los símbolos de las pirámides, los jeroglíficos, y sacaron una sabiduría maravillosa. Estupendo. Pues ya hay una cita. En algún mundiverso, metaverso. Sí, malo. Si no, ya difícil. No, por eso. Si tuvieras acceso a la fuente del saber, sabiendo que te va a responder la verdad, ¿qué única pregunta le harías? Solo una. Ninguna. ¿En serio? Nada. Solo tú puedes responder eso. Vale. ¿Tu mejor fracaso? Fracasar en el mundo empresarial cuando era muy joven. Una experiencia que tú has vivido y consideras que nadie debería perderse. Hundirse en la sombra de uno mismo. Darte el permiso de caer en la sombra y de permitir entregarte a ella. Dejar que te haga lo que quiera. Dejar de temerla. Exponerte a ese mundo y si sales bien y si no sales a tomar por culo. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te cuentan tus enfados? Me enfado súper poco. Me cuentan que todavía hay partes detrás de lo que sucede que no veo. Qué bonito. La gente se acerca a ti a pedirte ayuda, ayuda, consejo, opinión. Y cuando eres tú el que está en la encrucijada, ¿a quién acudes? Yo tengo a mis mentores. Yo tengo a profesionales que me ayudan en varias áreas de empresa, varias áreas de tecnología, varias áreas. Y aparte tengo a mis mentores, tengo a seres queridos a los que pido consejo. Bien. Mis padres. A tus padres. Qué Sí. suerte. Sí, Qué sí. A buenos amigos. Qué bonito. A mi pareja. ¿A qué o a quién? A tu pareja, me imagino. Mi pareja que es muy sabia. Alba es sabia. Me mete mucha caña.
Alba está en las frases del principio. Sí. La has detectado. Yo creo que es tener un entorno cercano de pareja, amigos, padres, que hayas trabajado esa relación como para poder tener conversaciones profundas, hablar de cosas de verdad y decirnos las cosas a la cara, aun metiéndonos caña, es lo más enriquecedor que uno puede tener. Bueno, es casa. Claro. Es casa, es que ahí estás seguro, ¿no? ¿Dónde llamas cuando tienes una alegría? ¿Dónde llamas cuando estás sufriendo? ¿Dónde? Ahí es. Pues para acabar, Alex, ¿a qué o a quién le debes un espacio en tu agenda? No le debo un espacio a nadie. ¿Ni a ti mismo? Yo ya lo tengo ahí habitualmente. Me costó, ¿eh? Hice un proceso con una psicóloga. Yo siempre estoy haciendo terapia, estoy haciendo con una psicóloga, experimentando diferentes técnicas, probando diferentes cosas. No estoy continuamente haciendo, pero sí que puntualmente hago intervenciones con profesionales de la psicología para resolver cosas, ¿no? Y para ajustar y para tener más precisión y para mejorar. Y ella es la que me ayudó a ver que me estaba dejando poco espacio para mí, inicialmente a estructurarlo para tener mis espacios, y ahora la verdad que me cuido muchísimo en ese sentido. Es importantísimo, importantísimo. Sí. Nos dejamos para el final siempre. Sí. Yo lo hacía y fue un cambio importantísimo. Entonces, tener espacio para mí mismo, para estar en pareja, para estar con mis gatos, para viajar a España y visitar a familia y amigos, y que no todos los viajes y todo sea trabajo, ¿no? Pues, Alex, hemos terminado. Muy bien. No te quiero robar más tiempo, aunque sea... No me robas tiempo, yo estoy aquí encantado. Cuéntanos, si quieres, para cerrar tú un poco lo que quieras decirnos ahora, ¿dónde te encontramos? Creo que ya la mayoría lo saben, pero por si acaso... Mando un mail diario todos los días con estrategias de mentalidad y con reflexiones a las que llego en el día a día y tal, y que la gente se pueda apuntar gratis y recibir todos los mails cada día a las 7 de la mañana. Son brutales. Y de ahí ya les cuento programa de inteligencia evolutiva, les cuento sobre la metaprogramación cognitiva, el máster que empieza en septiembre y un poquito de las cosas que hago. Accediendo a través de tu web. A través de mi web o a través de Instagram, de Alexandre Scott. Pues ahí nos vemos. Pues muchas gracias por esta entrevista, Raquel, está súper a gusto y me encanta porque tienes ese baje en la metaprogramación y en la inteligencia evolutiva que podemos profundizar más de lo que habitualmente se puede en este tipo de conversaciones. Así que, qué bien, Alex, porque estoy una eterna aprendiz y contigo, bueno, pues un montón. Me van los retos y tú eres un reto y un desafío constante y es maravilloso. Me parece es un descubrimiento total y tenías que estar aquí porque los oyentes que están escuchando merecen conocer a personas muy diferentes y especiales como tú. Qué guay. Gracias. Muchas gracias. De verdad. Un placer, gracias. Nos vemos, nos seguimos viendo. Vale. Chao.